2 de agosto de 2008. Allá arriba, en lo alto del K2, dos hombres rozaban el límite del mundo. Los alpinistas llaman a esa montaña salvaje, y aquel día, ella iba a cobrar su precio. En pocas horas, solo uno de ellos seguiría con vida. El otro desaparecería para siempre en la oscuridad y el hielo, y el superviviente contaría su versión al mundo. Durante años, todos le creyeron, pero en las montañas, la verdad no muere deprisa. Se queda enterrada, esperando. Mucho tiempo después, surgieron nuevas pruebas, y con ellas una pregunta incómoda. ¿Qué ocurrió realmente en la cima del K2 aquella noche? ¿Murió un héroe salvando vidas? ¿O un hombre sobrevivió contando una mentira? Esta es la historia del alpinista que sobrevivió, y del secreto que aún atormenta aquella montaña. Marco Confortola decía que había nacido en las montañas, que el aire enrarecido de Valfurva, en Italia, fue el primer aliento de su vida. Era una buena historia, de esas que a los periódicos les encanta contar. Su padre le enseñaba a hacer nudos incluso antes de que aprendiera a escribir. Leía la nieve como quien lee un mapa. Guiar en la montaña no era una elección, era una herencia. En la adolescencia, Marco ya sabía cuál sería su destino, y años más tarde, se enorgullecería de un logro poco común: convertirse en guía de montaña certificado a los 18 años, uno de los más jóvenes en conseguir la insignia de la UIA-GM-IFMGA. Pero obtener ese sello no fue nada fácil. Las pruebas eran brutales. Días en los Alpes enfrentándose a profundas grietas, tormentas de nieve, navegación con visibilidad cero, noches pasadas en bivacs improvisados, colgados de crestas expuestas al viento y al frío mortal. Muchos se rendían, otros regresaban con los dedos congelados, y algo perdido en la mirada. Cuando Marco aprobó, lo hizo por un margen mínimo, tan ajustado que incluso los instructores se sorprendieron. Pero para él, eso era suficiente. A partir de ahí, la leyenda empezó a construirse. Poco después, Marco ingresó en el Servicio de Rescate Alpino de Lombardía. Hombres que suben cuando todos los demás bajan, que escalan hacia el desastre. No hay gloria fácil allí. A veces, la victoria significa tan solo devolver un cuerpo entero. Aún así, a Marco le gustaba hablar de cifras. Decía haber escalado el Gran Cebrú casi 300 veces, las suficientes como para poner nombre a cada grieta. Era un número difícil de creer, pero en aquel valle nadie lo cuestionaba. Tal vez por respeto, tal vez por miedo. Entre esas escaladas también estaban los rescates en helicóptero, situaciones límite, decisiones tomadas en segundos. Marco seguía construyendo su identidad, basada en el riesgo, la repetición y la supervivencia. Con el tiempo, los Alpes empezaron a parecerle demasiado pequeños. El verdadero escenario del drama, lo sabía, estaba más lejos, en el Himalaya. A comienzos de los años 2000, Marco empezó a formar parte de expediciones de gran altitud, pero nada llamaría tanto la atención como el anuncio de su intento en el Everest, en 2004. La ascensión al Everest comenzó en la meseta tibetana, ya a una altura agotadora, por encima de los 5.000 metros. El primer gran obstáculo fue el llamado Polo Norte, un muro de hielo que se alza hasta alrededor de los 7.100 metros. Allí, Marco y su equipo clavaban los anclajes en el hielo azul. Ascendían por cuerdas fijas, 300 metros verticales de puro riesgo. Sobre ellos, el hielo crujía, bloques podían desprenderse en cualquier instante, y cuando por fin superaron aquel muro, se dieron cuenta de algo. La verdadera prueba aún estaba por llegar. En la arista noreste, la montaña empezaba a mostrar quién mandaba de verdad. Después del campamento 1, Marco avanzó por la arista rocosa como quien camina sobre una cuchilla. Fueron horas de esfuerzo hasta alcanzar el campamento 2, a más de 7.500 metros de altitud. Desde allí, el camino seguía hacia uno de los puntos más temidos de la ruta norte, los infames 3 escalones, entre los 8.300 y los 8.500 metros sobre el nivel del mar.
El segundo de ellos era el peor. Un paredón de casi 30 metros, prácticamente vertical. Allí, la montaña exige algo más que fuerza. Es en ese tramo donde se encuentra la famosa escalera china. Ahora imagina esto. Tu cuerpo agotado, los pulmones ardiendo por aire, y tú subiendo una escalera de metal casi en vertical, a una altitud donde los aviones cruzan el cielo. Cada movimiento duele. Cada error puede ser el último. Después del tercer escalón, aún quedaba la arista final. Larga, expuesta, traicionera. Una travesía que parece no acabar nunca, por encima de los 8.690 metros. En la llamada zona de la muerte, el cuerpo ya no se recupera, solo resiste. Cuando Marco por fin alcanzó la cumbre, a 8.848 metros, había logrado algo que muy pocos en el mundo pueden siquiera soñar. Pero subir es solo la mitad de la historia. Bajar por la cara norte es donde vive el verdadero peligro. El segundo escalón, ahora de bajada, exigía el uso de cuerdas dobles enrolladas alrededor del propio cuerpo. Técnicamente, era aún más difícil bajar que subir. El cansancio caía como una losa. La deshidratación confundía los sentidos. La hipoxia convertía tareas simples en luchas desesperadas por sobrevivir. Cuando Marco regresó a Italia, los periódicos lo trataron como a un héroe. Fotos, entrevistas, orgullo nacional. Pero entonces llegó la frase que lo cambió todo. Afirmó que había hecho la ascensión sin oxígeno suplementario. Y ese detalle encendió las primeras dudas. No había testigos cerca de la cumbre. Ninguna foto que respaldara la afirmación. Algunos en el campamento base decían que parecía demasiado animado para alguien que supuestamente lo había afrontado todo al límite absoluto. Marco nunca respondió. La duda permaneció, suspendida en el aire. 2 años después, en 2006, estaba en otro gigante, el Annapurna. Allí se unió a Silvio Mondinelli, un paso más en su búsqueda de los 14 gigantes por encima de los 8.000 metros. Cuando Marco contaba esa historia, sonaba épica, rocas cayendo, cuerpos al límite, y los dos alcanzando la cima juntos. Pero algo no encajaba. Según los registros de la expedición, ambos se detuvieron en un mirador, a unos 40 minutos de la auténtica cima. Silvio continuó solo. Marco estaba demasiado exhausto para seguir. Pero cuando la historia llegó a Italia, ese detalle desapareció. Marco pasó a contar la versión en la que ambos alcanzaban la cumbre. Repetía el relato con una mirada lejana, como si viera una película que solo él podía ver. En 2008, cuando Marco llegó al campamento base del K2, tenía otro nombre más que tachar de la lista. Otro gigante por encima de los 7.900 metros. Lo que él no sabía era que su destino estaba a punto de cruzarse con el de un hombre completamente distinto a él. Un ingeniero, Gerard McDonnell. Los ingenieros suelen vivir en oficinas, laboratorios, centros de investigación, no en aristas de hielo a 8.000 metros de altitud. Pero Gerard no era un ingeniero cualquiera. Irlandés, 27 años. Se trasladó a Alaska cruzando un océano entero. A sus amigos les decía que buscaba mejores oportunidades de trabajo. Era el año de 1998. Pero había un detalle curioso. En esa misma época, Irlanda vivía el auge del llamado Tigre Celta. Un periodo de crecimiento tan acelerado que convirtió al país en una de las economías más ricas de Europa. Trabajo no faltaba en casa. Lo que de verdad lo llamaba eran las montañas. En solo 5 años, Gerard pasó de ser un ciudadano corriente que nunca había escalado nada, a un alpinista experimentado, con el Everest como objetivo. El cambio más visible estaba en el rostro. La barba, antes siempre bien recortada, ahora espesa, salvaje, cubriendo la barbilla y las mejillas. Pero lo que más llamaba la atención no era el aspecto, era la mirada. Una bondad serena, casi constante. Fue esa combinación la que hizo que sus compañeros le pusieran un apodo curioso. Jesús. En 2003, se unió a una expedición irlandesa rumbo a la cima del Everest. Y aquello sería solo el comienzo.
Entre los miembros del equipo estaba su compañero de cordada, Mick Murphy. Tras años entrenando en las montañas salvajes de Alaska, Gerard por fin se sentía preparado para enfrentarse al Himalaya. El intento, al Everest, siguió la ruta clásica del Polo Sur, en Nepal. Antes de cualquier ataque a la cumbre, llegó la parte más lenta y cruel de la ascensión, la aclimatación. Días y días, subiendo y bajando, forzando al cuerpo a aprender a respirar donde el aire casi no existe. Por encima de los 7.900 metros comienza la llamada zona de la muerte, un lugar donde el cuerpo solo se deteriora, y Gerard sufrió allí. Él mismo contaba cómo el frío le desgarraba los huesos, cómo los pulmones ardían en cada respiración. Pero, incluso luchando contra su propio cuerpo, Gerard hacía algo raro a esa altitud. Cuidaba de los demás. Mientras algunos se encerraban en silencio, él contaba historias. Reía, cantaba, se convertía en el centro del campamento cuando la tensión amenazaba con asfixiarlo todo. Gerard no escalaba solo. Él escalaba con las personas. El éxito en la cumbre llegó el 26 de mayo de 2003. Pero no fue solo haber alcanzado la cima lo que hizo especial aquel día. Fue la forma. Tras el ataque final desde el último campamento, Gerard y el equipo superaron los últimos metros. Y entonces, de repente, ya no había nada por encima de ellos. Solo el cielo. Gerard estaba en la cima del mundo. Para muchos, ese sería el momento de la gloria personal. Fotos, gritos, euforia. Pero Gerard era distinto. Allí arriba no pensó en la fama. Pensó en los Sherpas, en los hombres que abrieron el camino, que cargaron pesos imposibles, que hicieron posible aquella victoria. Sintió gratitud. Algo raro en un lugar donde casi todo gira en torno al ego. El descenso, como siempre, fue una guerra silenciosa contra el cansancio. Pero Gerard regresó al campamento base con vida. Ahora formaba parte de uno de los clubes más exclusivos del planeta, los que han tocado la cima del Everest. Aún así, títulos y certificados nunca fueron lo más importante para él. Lo que se llevó de vuelta fue otra cosa: confianza, respeto por la montaña y la certeza de que podía moverse en los límites del cuerpo humano. El Everest respondió a una pregunta, pero abrió otra, mucho más peligrosa. ¿Y ahora? En 2006, Gerard escaló el Broad Peak. Llegó a la cumbre antes que cualquier otro miembro del equipo. Pero para él, aquello fue solo un calentamiento. El verdadero objetivo siempre había estado en otro lugar, el K2. En cuanto descendió del Broad Peak, Gerard fue directo al campamento base del K2, sin descanso, sin dudar. ¿Pero por qué? Porque un hombre que ya había estado en la cima del mundo se adentraría en una de las montañas más letales de la Tierra. Para Gerard, el K2 no era solo una montaña, era la prueba final. Las estadísticas son frías. Por cada 4 personas que alcanzan la cumbre del K2, una muere en el intento. Clima imprevisible, tormentas que aparecen de la nada, desprendimientos constantes de hielo y roca, y una ruta tan técnica que un solo paso en falso puede ser el último. Aún así, Gerard siguió adelante. Ya estaba en gran altitud, respirando ese aire que nunca sacia, cuando ocurrió lo imprevisto. Un estruendo seco retumbó en la ladera. Una roca enorme se desprendió de la montaña y venía directa hacia él. ¿Cómo se prepara alguien para lo imprevisible? Con equipo, planificación, protección. Gerard llevaba todo, incluido el casco. Al ver caer la roca, supo en lo más hondo del pecho que iba a ser alcanzado. La única esperanza era que el casco amortiguara el impacto. Una fracción de segundo. Luego, el choque. La roca no solo destrozó el casco, le golpeó de lleno en la cabeza. En ese instante Gerard quedó solo, a una altitud extrema, con un traumatismo craneal grave. La montaña había mostrado los dientes, y aquello solo era el comienzo. Gerard necesitaba un hospital en menos de 1 hora, o moriría. Mick Murphy y Banjo Bannon lo habían visto todo. El impacto, el cuerpo caer, el silencio después del golpe.
En ese momento dejaron de ser solo compañeros de equipo. Se convirtieron en el único puente entre Gerard y la vida. Intentaron hacerlo descender, pero bajar en el K2 ya es difícil cuando estás entero. Y Gerard no lo estaba. El tiempo corría demasiado rápido. No había elección. Necesitaban un helicóptero. Las evacuaciones aéreas a esa altitud son casi imposibles. El aire es demasiado fino. Las corrientes de viento son imprevisibles. Un error, y todos mueren. Aún así, con las manos temblando, pidieron ayuda. Minutos después, el sonido de las hélices rompió el vacío de la montaña. Contra toda probabilidad, Gerard fue rescatado con vida, trasladado de urgencia a un hospital. Cirujanos, luces intensas, sangre y silencio de nuevo. La recuperación del cuerpo llevó semanas, primero en Pakistán, después de vuelta en Alaska. Pero lo que nadie podía medir era la herida invisible, la de la mente. Para muchos, una experiencia así acabaría con cualquier sueño. Para Gerard, tuvo el efecto contrario. Le dijo a su amigo Alan Arnett que, en lugar de destruirlo, el accidente lo había fortalecido. Quería volver. Cuanto antes. ¿Era resiliencia? ¿O el inicio de una obsesión mortal? 2 años después, estaba de regreso, frente a la misma montaña que un día estuvo a punto de matarlo. El cuerpo había sido roto. El espíritu, no. En la temporada de 2008, el K2 recibió equipos de todo el mundo. Holandeses, surcoreanos, noruegos y alpinistas independientes, como el italiano Marco Conforto. Todos acordaron cooperar, repartir el trabajo de fijar las cuerdas, aumentar las probabilidades de sobrevivir. Fue durante los largos días de aclimatación y las noches de espera por una ventana de buen tiempo, cuando Gerard y Marco se conocieron y se hicieron amigos. 2 hombres muy distintos, pero atados al mismo destino. En grandes altitudes, cualquier presencia humana lo cambia todo, y la energía ligera de Gerard marcaba la diferencia. El asalto final comenzó el día 1 de agosto de 2008. Decenas de personas se movían al mismo tiempo. Revisaban mosquetones, ajustaban cilindros, probaban las cuerdas, hasta que alguien se dio cuenta de que algo iba mal. Las cuerdas no estaban fijadas. Un error que se convirtió en una trampa. Se formó un cuello de botella de alpinistas, parados, esperando, mientras el día se les escurría entre los dedos. Vistos desde lejos, parecían luciérnagas atrapadas en la ladera oscura de la montaña. Fue allí donde Gerard se reencontró con el pasado. 2 años antes, ese mismo hielo había sido manchado con su sangre. Ahora, a cada paso, la memoria regresaba. El sonido de los crampones raspando el hielo, el crujido lejano de las capas moviéndose, el corazón latiendo demasiado fuerte en el pecho. Si sentía miedo, no lo demostraba. Marco solo recordaba a un hombre sonriente, siempre más preocupado por los demás que por sí mismo. Aquella tarde de viernes, 1 de agosto de 2008, Marco Confortola y Gerard alcanzaron la cima del K2. Para Marco, era otro hito más en una larga carrera. Prestigio, conquista, confirmación, profesional. Para Gerard, era redención, la prueba de que podía vencer a la montaña donde casi había muerto. Se hicieron fotos, sonrisas cansadas, rostros quemados por el viento. Pero la montaña no permite celebraciones largas. El cielo se oscureció rápido. El viento se volvió más agresivo. Y a cada segundo detenido, el oxígeno de los cilindros disminuía. Tenían que bajar. Ya. Fue en el descenso cuando la montaña mostró, una vez más, que allí no manda nadie. En el tramo más inestable, conocido como el cuello de botella, un sonido profundo retumbó en lo alto. Un bloque de hielo colosal, del tamaño de un edificio, se desprendió y cayó. La avalancha barrió la ladera, arrastró a alpinistas y, lo peor de todo, destruyó las cuerdas fijas. La única cosa que mantenía con vida a quienes aún estaban arriba. En segundos, lo que era un descenso difícil, se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia.
Al menos 17 alpinistas quedaron atrapados por encima del cuello de botella. Entre ellos, Gerard y Marco. Apenas habían empezado a bajar cuando todo se vino abajo. Las cuerdas habían desaparecido. La oscuridad se tragó la montaña. No había forma de arreglar nada de noche. No había forma de descender. Solo quedaba una opción: esperar al amanecer. Eso significaba pasar la noche por encima de los 8.500 metros, sin refugio, sin protección, en la zona de la muerte. Allí mismo, a campo abierto, Marco cavó 2 hoyos poco profundos en la nieve, espacios mínimos, solo lo justo para encogerse. Allí pasarían la noche, atrapados por el frío, por el viento, por el propio cuerpo que empezaba a fallar. Esperaron con una única esperanza: que al amanecer todavía pudieran mover los dedos. Cuando por fin salió el sol, los dos salieron de los hoyos, exhaustos, rígidos, pero vivos, y durante unos segundos, creyeron que lo peor ya había pasado. Entonces vieron las cuerdas, justo debajo, un enredo de nudos, cuerpos y mochilas. 3 hombres estaban atrapados. Allí, alpinistas del equipo coreano: Kyo Gyeong Kim, Jumik Bote, Pasang Bote. La escena era brutal. Algunos colgaban boca abajo. Las mochilas pesaban sobre sus cuerpos, torciendo miembros que ya no respondían. Al menos 2 estaban completamente inmóviles. Y lo peor, no estaban en una zona segura. Era una travesía inclinada, estrecha, mortal. Un solo resbalón, y el cuerpo desaparecería en el vacío. Gerard y Marco acababan de sobrevivir a su propia noche en la zona de la muerte. Ahora, sus vidas dependían de un descenso rápido, pero no podían pasar. Durante 3 horas enteras los dos lucharon contra las cuerdas congeladas, dedos sin sensibilidad tanteando nudos imposibles, piolets golpeando un hielo duro como la piedra. Tiraban, cortaban, empujaban. Intentaban liberar a hombres que quizá ya estuvieran muertos. Nada funcionaba. El tiempo corría, el oxígeno disminuía, y la fuerza abandonaba el cuerpo. Aquí es donde la historia cambia de tono. Marco estaba al límite, exhausto, sin reservas. Miró a Gerard. El amigo aún lo intentaba, aún tiraba, aún insistía. Para Marco, aquellos hombres ya no tenían salvación. Y, si él seguía allí, creía que moriría junto a ellos. Los dos habían quedado en bajar juntos. Ese siempre había sido el plan. Según Marco, habían hecho todo lo que podían. Era hora de marcharse. Marco empezó a descender. Esperaba oír a Gerard justo detrás, pero el sonido no llegó. La niebla era densa. La visibilidad era casi nula. La radio fallaba. Siguió bajando. Cuando por fin se detuvo y miró hacia atrás, Gerard ya no estaba allí. Había desaparecido en la niebla blanca. En algún punto, cerca de los cuerpos atrapados en las cuerdas. Esa fue la última vez que Marco dijo haberlo visto con vida. Horas después, Marco llegó solo a la parte más baja del gargalo. El oxígeno se había agotado. Los pies ardían de frío. Cada paso parecía atravesar cuchillas. Apenas logró alcanzar el campamento 4. Cuando los equipos de rescate lo encontraron, estaba delirando, con graves quemaduras por frío, al borde de la muerte. Y entonces llegó la prensa. Cámaras, micrófonos, preguntas. Marco contó su versión. Dijo que Gerard había tomado una decisión noble, que se quedó atrás intentando salvar a los 3 alpinistas coreanos, y que murió allí. La historia se propagó por todo el mundo. El irlandés que se sacrificó, un héroe. Pero, en los días siguientes, algo empezó a cambiar. Otros alpinistas del campamento base afirmaron haber visto a Gerard con vida, mucho después de la hora en la que Marco dijo que había muerto. Algunos juraban que Gerard continuó ayudando a los heridos incluso después del descenso de Marco. Otros decían que un segundo derrumbe en el gargalo lo había arrastrado. Las versiones empezaron a chocar, y ninguna coincidía del todo con la de Marco. Cuando fue cuestionado, Marco empezó a cambiar detalles. En una entrevista, dijo que Gerard había caído. En otra, que se había quedado paralizado. Después,
Afirmó que nunca volvió a verlo tras el primer desvanecimiento. La historia cambiaba según cambiaba la pregunta, pero ante las cámaras, una versión empezó a cristalizar, la que podía contar sin dudar. En la rueda de prensa en el aeropuerto de Milán, Marco dijo que se quedó 3 o 4 horas intentando salvar a los coreanos, que todo aquello le salió del corazón, y que pagó un precio por ello. Pero había un problema. Antes del ataque final a la cima, Gerard había entregado su cámara a un Sherpa, Pemba Gyalje Sherpa, y aquella cámara guardaba imágenes. Imágenes que contaban una historia distinta, muy distinta. Las fotos de esa cámara se convirtieron en pruebas silenciosas y demoledoras. Sugerían algo muy diferente de lo que se había contado al mundo. Indicaban que fue Gerard, y no Marco, quien se quedó atrás intentando ayudar. Incluso los registros de rescate chocaban con la versión oficial. Aunque Marco afirmaba que Gerard ya estaba muerto, datos de satélite y testimonios de otros alpinistas apuntaban a otra realidad. Gerard seguía con vida, durante horas, posiblemente ayudando a otros mientras Marco descendía. Entonces surge la pregunta que nadie logra acallar. ¿Por qué la historia de Marco cambiaba tanto? ¿Era el trauma el que mezclaba sus recuerdos? ¿O algo más consciente? ¿Una necesidad desesperada de controlar el relato antes de que la verdad lo alcanzara? La presión sobre él era enorme. Aquel día, era el único guía profesional que había sobrevivido en el K2. Todas las preguntas apuntaban hacia él. ¿Abandonó al amigo para salvarse? ¿O de verdad creía que Gerard ya estaba muerto? Esas preguntas nunca tuvieron una respuesta definitiva. Incluso en los relatos posteriores, el tono siempre fue cuidadoso, respetuoso con la memoria de Gerard, pero atento a las contradicciones de Marco. Ninguna acusación directa, solo hechos, y silencios donde debería haber claridad. Relatos de alpinistas que criticaban a quienes declaraban la muerte de otros demasiado pronto surgían como piezas sueltas, pero quizá no estuvieran ahí por casualidad. Lo que se sabe con certeza es esto. Gerard fue visto con vida por última vez cerca de los alpinistas atrapados, aún intentando ayudar, instantes antes de que otro derrumbe alcanzara la ladera. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un punto más alto de lo esperado. Un detalle crucial. Eso indicaba que no había caído simplemente. Se había quedado atrás. Y entonces la pregunta sigue resonando en el vacío de aquella montaña. ¿Marco realmente no sabía qué había ocurrido con su amigo? ¿O eligió cargar con el peso del silencio, en lugar de la verdad insoportable de que, en el caos del K2, él bajó, mientras Gerard se quedó para morir? Al final, solo uno de ellos regresó, y la versión oficial nunca encajó del todo con el silencio de la montaña. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que ocurrió realmente con Gerard aquel día? ¿Fue Marco víctima del trauma o prisionero de una decisión que jamás podría deshacerse? Deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.